Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Héctor Tineo comenta. En la República Dominicana, una efeméride que es importante tratarla de manera que las nuevas generaciones puedan tener información de ese nombre, es la fecha del fallecimiento de Pedro Santana, el general Pedro Santana. En la República Dominicana se recuerda por sus actitudes antidemocráticas y por su valentía, porque fue un hombre, un militar que en la guerra por la defensa de la soberanía dominicana tuvo un rol importante pues, en las batallas que se produjeron para enfrentar invasiones de Haití en República Dominicana. Pero él no tenía una visión democrática. Pedro Santana lo que entendía el poder, si lo tomo, no lo dejo, estoy en el poder hasta que muero, no respeto nada de figuras ni de libertades públicas, no respeto a los próceres nacionales, y eso es lo que explica que en su primera etapa de gobierno, el primer año lo celebró el 27 de febrero de 1845, es decir, un año después de la República Dominicana nacer, el fusilamiento de un grupo de trinitarios. Pero oiga, entre las personas que estaban ahí, María Trinidad Sánchez, de una heroína de una familia de próceres, de la familia del prócer Francisco de Rosario Sánchez, fusilada. Ya ustedes recuerdan lo que produjo cuando le entregó la soberanía dominicana a España en 1861, que a partir de ese momento se produjo en la República Dominicana una cacería contra las voces que se levantaran en contra de la nación. El fusilamiento del prócer Francisco de Rosario Sánchez, que se levantó en armas contra la nación con un grupo de dominicanos y fueron sorprendidos en una emboscada. Entre los que caen heridos en esa emboscada está Francisco de Rosario Sánchez, uno de los padres fundadores de la República Dominicana. La reacción del gobierno de Pedro Santana fue fusilar a Francisco de Rosario Sánchez y todos los próceres que lograron detener tras la emboscada en la que cayó Sánchez. Es decir, ¿cómo se recuerda a Pedro Santana? Ya hemos hablado de su valor, que se le reconoce, cómo se comportó en el enfrentamiento de las invasiones a República Dominicana, aunque hay un punto que todo el mundo lo cuestiona y los historiadores lo han tratado siempre en bajo perfil, que es la actitud que asumió cuando se presentaba todavía una situación difícil, que abandonó el frente de batalla y se estableció en la zona de Baní. Y eso es lo que explica que Juan Pablo Duarte fue nombrado jefe militar del sur. Luego, para evitar situaciones, porque entonces ahí reaparece, y para evitar situaciones difíciles, al final lo que hizo la Junta Central Gubernativa fue relevar a Duarte del Ejército del Sur y luego Santana que volviera a su posición. Pero no tenía Pedro Santana un ideal democrático. Entendía que el poder era ilimitado, porque eso que hizo con la Constitución Dominicana, que es una idea de los padres fundadores, encabezados por Juan Pablo Duarte, de darle a la República Dominicana una constitución democrática, quien daña ese proyecto es Pedro Santana. Cuando los constituyentes terminan su trabajo, Santana le impone la necesidad de que él no podía ser presidente con una constitución civil, porque el país estaba en situación de guerra. Y por eso es que logra que en la primera constitución de la República se establezcan poderes
extraordinarios para el presidente de la República, lo que ya colocaba el marco constitucional como muy limitados, porque para el presidente la Constitución no le fijaba un límite. Y eso es lo que explica las dificultades que tuvo República Dominicana en esa primera etapa de la República y la facilidad con que en la República Dominicana se interrumpía el orden constitucional. Como eso nace precisamente por la conducta de ese prócer de la República, Pedro Santana, que rompió con el proyecto de los trinitarios y se colocó al margen del Estado de Derecho. Esto es importante recordarlo en este día. ¿Usted sabe por qué? Porque Santana, y ahí está la noticia, muere el 14 de junio de 1854. Cuando muere es un hombre que no tiene poder, porque España, cuando él le entrega la soberanía a España en 1861, ya usted sabe, le dieron el cargo, el rango de mariscal de campo, y era el Santana entendía que iba a tener un poder similar al que había tenido en República Dominicana. Pues comenzó a dificultades y terminó destituido por el gobierno español, porque la República anexó a la República de España. Ya España era el gobierno de República Dominicana. Santana, sin poder, se había insubordinado a una disposición del gobierno español. ¿Y qué pasó? Que se le hizo un expediente. Y en el momento que muere, el 14 de junio de 1854, Santana estaba en una situación difícil, porque se sentía presionado porque lo iban a juzgar en Cuba, porque en Cuba era que estaba el tribunal que debía conocer el caso de insubordinación del general Pedro Santana. Pero ya ese día 14 de junio, cuando muere, era un hombre sin poder, un hombre que no tenía influencia en las decisiones nacionales. Hay algunas personas que soltaron la versión cuando se conoce de la muerte de Santana, que entiende que podía haber muerto envenenado o que podía haber muerto de un suicidio, porque un hombre prepotente, amante del poder, verse sin poder, ciertamente que fue una tortura para su final, y más con las presiones de que iba a afrontar un juicio en Cuba por acusado de insubordinación en el ejército del gobierno español. Y estamos hablando de un hombre que fue presidente de la República en 3 periodos, en 3 ocasiones. Y ese fue el hombre que hizo también modificar el documento original de la Constitución de la República para que se estableciera el artículo 210, que le da poderes extraordinarios sin límites, y de igual modo que se estableciera que él es elegido por 2 periodos, es decir, para el periodo 1848-54 y para el periodo 54-58. Él se planteó en esa constitución y lo logró por sus poderes. Pues ese hombre murió arruinado con su capacidad de poder. Una persona que no tenía ninguna incidencia, al grado de que el día que murió fue como una nota cualquiera y se temía que profanaran su cadáver. Y para evitar que no profanaran su cadáver, lo sepultaron en el perímetro de la fortaleza Osama. Ahí, porque ahí tenía vigilancia, había vigilancia, y se aseguraban de que no iban a profanar el cadáver de Pedro Santana. Así terminó. Y terminó porque eso ocurre cuando una persona traiciona a su patria. No tiene otro final que no se parezca a ese como terminó Pedro Santana. Una persona que estamos hablando del rol que asumió en la Primera República para lograr
la defensa de la soberanía dominicana, sus aportes. Todo eso se queda en la memoria perdida porque se recuerdan los peores actos de Pedro Santana, un presidente intolerante, abusador, exterminador de una playa de próceres nacionales, y así lo recuerda República Dominicana. Una pena. ¿Por qué recordamos el acontecimiento para los que están en la vida dominicana? Que entiendan el valor de la historia y conocer la historia, el valor que tiene. Y que el que traiciona a su patria no tiene final agradable para el autor. Así terminamos el comentario. Héctor Tineo, aquí en Diario Dominicano.